yo me estaba guiando por el programa que me pasó el doctor Carlos, ¿sí? Pero me parece que hay muchas cosas que no están dentro de ese programa, ¿verdad? Y hay cosas que, no sé, son medio innecesarias, ¿verdad? Y también están dentro del programa. Por ejemplo, la clase de hoy, ¿verdad? De motoras, me parece no es para dar una clase entera sobre las motoras, ¿verdad? Es muy corto y no es nada muy complicado, ¿verdad? Es fácil manejar las motoras, no tiene mucha dificultad. Aparte, estoy seguro que si tienen una motora a cargo día, necesitan una llamada de un motor. No van a manejar ustedes solos. En fin. Y me di cuenta que hay muchas cosas que faltan y están. En el programa que pasó la dirección de carrera, sí están, pero en el otro programa no están. Creo que son cosas importantes que tienen que saber. Por ejemplo, neumonía, hipersensibilidad, neumoconiosis, un poquito, ¿verdad? Enfermedades por metales pesados. Son cosas que se ven poco ahora, pero hay algunas por lo menos que tienen que manejar. Y hay muchas clases que no sé, no me cierran tanto, ¿verdad? Que me parece que no son como para dar una clase entera sobre eso. Por ejemplo, microbiología pulmonar, esa clase que vimos, por ejemplo, tranquilamente se podía incluir más dentro de neumonías y sacar, ¿verdad? Sacar esas. Por ejemplo, ustedes nos dieron una que clase todavía, no manejo, pero no soy con poca experiencia todavía, estoy empezando recién ahora y ahora recién estoy entendiendo un poco el programa. Cuando yo estudié medicina, en mi facultad todavía teníamos nosotros trabajamos clínica médica y entre clínica médica o patología médica, que eran dos materias diferentes. Ahí nosotros dábamos o fisiopatología y ahí nosotros dábamos todo esto. Nosotros no teníamos neumología como una materia específica. Entonces, yo no sé si ustedes después van a desarrollar contenidos en clínica médica o no, ¿verdad? Ni idea. Entonces, no sé cómo se maneja eso. Ahora sí estoy entendiendo. Lo que tenía que decir son el programa seguramente mayor de Brasil, porque todas las universidades acá, donde estudian personas de Brasil, tienen neumología. Nosotros en Paraguay no tenemos neumología como una materia aparte. Entonces estoy entendiendo todavía. Algunas cosas que están en el programa, por ejemplo, en el programa del doctor Cano, está aerosol terapia como una clase entera, función pulmonar como una clase entera. ¿Sí? Eso voy a tratar de juntar con otras clases. Por ejemplo, aerosol terapia voy a juntar con asma y función pulmonar voy a juntar con EPO. Y voy a tratar de llevar dos clases libres, por lo menos, para poder desarrollar algunas otras cosas. Hoy quise preparar, porque esta clase es muy corta, quise preparar una clase más para dar dos clases de una vez, pero no me dio tiempo, porque ayer cuando me di cuenta de eso, eran las 8 de la noche y no tuve más tiempo de preparar todo para poder desarrollar más, ¿sí? Pero voy a dejar dos clases por lo menos para desarrollar esos temas que son un poco menos frecuentes, pues son temas que ustedes por lo menos tienen que conocer levemente, ¿verdad? No pueden, creo, salir de la facultad sin saber lo que es una bronquiectasia, sin entender qué es una bronquiectasia, sin entender lo que es una neumonía por hipersensibilidad o una genicosis, que son cosas que se ven muy seguido todavía, ¿verdad? Entonces, voy a tratar de juntar todas las clases para poder dar eso después, ¿sí? Yo no sé tampoco qué otras materias ustedes tienen, pero no sé si nosotros cuando estábamos en la facultad teníamos materias, nosotros llamamos materias grandes y materias chicas. Y yo no sé si es una materia chica o una materia grande o una materia mediana por lo menos, ¿verdad? Espero que sea mediana, aunque sea. No quiero ser una materia chica, de una muy pureta. Pero no sé si le tienen mucha otra materia que estudiar, no le quiero sobrecargar el contenido también, sí, pero quiero que aprendan por lo menos algo de las otras cosas que son un poco más raras. Pero de clínica médica ahora, ¿verdad? Cirugía, son materias más grandes. Y ustedes no dan nada en clínica médica. Bronquiectase a gente já teve. Clínica médica, bronquiectase é um dos temas que a gente já teve. Ya dieron. Bueno, entonces es más tranquilo. Si ustedes por lo menos dieron ahí, entonces está bien, ¿verdad? Entonces está bien. Porque si ustedes nunca daban eso, es un problema. Porque bronquiectase no es un tema muy difícil de manejar, es bastante fácil de tratar. No es tampoco algo que es de otro mundo, ¿verdad? Es bastante fácil, pero tiene que saber por lo menos qué es, ¿verdad? Tiene que tener una idea por lo menos. Y no dieron neumonía por hipersensibilidad, pulmón granjero, eso. Pulmón desbriable, eso. ¿Me suena? NAC y hospitalar. Bueno, Só NAC e transplantação. Bueno, entonces vamos a probar neumonía por hipersensibilidad y voy a suprimir los clases del programa y voy a juntar eso con otros. Esa aerosolterapia, eso va a ser fácil de ver, participar en un aerosol, no es nada difícil.
Voy a juntar entonces esas dos clases que son aerosolterapia y función pulmonar, voy a juntar con otras y voy a poner una clase de neumonitis por hipersensibilidad y una clase de EPID, que son enfermedades pulmonares intersticiales, que por lo menos sepan los nombres, ¿verdad? Porque van a ver muy seguido, hay mucho más de no. Essa a gente teve todas. Médica. Ah, espectacular. Entonces, ya tienen una idea, pero no, sí, igual vamos a hacer por hecho. Difícil, é mais assunto para a prova, né, professor? ¿Qué? Mais assunto para a prova. Se você vai colocar mais assunto, é mais Sí, assunto. pero de motor, no sé, no tiene nada, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de nos toca una patología muy corta. Realmente, para el próximo año me gustaría juntar neumotórax, donde realmente voy a juntar todos juntos, voy a poner ya todos juntos, no voy a mandar nombres diferentes. Las patologías pleurales en general se desarrollan juntas porque son patologías muy simples, muy sencillas, no tienen nada muy complejo, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito del neumotórax. El neumotórax, como su nombre dice, es la presencia de aire en la cavidad pleural. Es cuando por algún motivo entra aire en la cavidad pleural. Eso puede pasar de muchas maneras diferentes. Puede ser aire que entre desde afuera, por ejemplo, en un traumatismo de tórax, ¿sí? Puede haber una lesión y eso puede hacer que entre aire, ¿sí? O porque la presión pleural, como ustedes saben, es negativa, ¿sí? Entonces la presión atmosférica es mayor. Si algún día hacemos un pequeño agujero, digamos, va a entrar el aire en vez de salir, ¿sí? Va a empezar a entrar el aire en vez de salir. Entonces, si hay una lesión, se puede producir un neumotórax. O también el neumotórax puede producirse por alguna lesión pulmonar que provoca finalmente la salida de aire desde el pulmón hacia la cavidad pleural. Por ejemplo, en pacientes asmáticos, en pacientes que tienen EPOC, que tienen bullas, que tienen alteraciones en la estructura pulmonar, ellos pueden desarrollar neumotórax cuando se rompen las bullas, que son como unas burbujas de aire dentro del pulmón, donde la arquitectura pulmonar está muy alterada. Esas bullas pueden romperse y entonces el aire sale a la cavidad pleural y se forma evidentemente el neumotórax. También en el traumatismo, por ejemplo, puede romperse una costilla y la costilla puede lesionar el pulmón, formarse un neumotórax también es otra opción. Y también la última forma, y creo que una de las más frecuentes también de paso, es la forma iatrogénica, donde el mismo médico que está haciendo el tratamiento del paciente termina produciendo el neumotórax. Por ejemplo, cuando ponemos una vía venosa central, cuando hacemos algún tipo de intervención quirúrgica, cuando le punzamos al paciente, todas esas son opciones que pueden producir un neumotórax, ¿sí? Inclusive a veces los pacientes que están intubados en terapia intensiva, cuando le ponemos una presión demasiado alta al respirador, el pulmón termina ya distendiéndose demasiado y también se puede producir una lesión pulmonar que finalmente termina liberando aire a la cavidad pleural, ¿sí? Entonces hay muchas formas en que se puede producir el neumotórax y nosotros le clasificamos de esta manera: primario, espontáneo, ¿sí? Secundario, espontáneo y traumático, donde podemos poner los iatrogénicos o los no iatrogénicos. El primario espontáneo es un neumotórax que se produce en un paciente de forma espontánea, así como dice, o sea, de repente, sin que haya ningún traumatismo, sin que haya nada raro, se produce. Se llama primario porque es un paciente que no tiene ninguna patología pulmonar. Normalmente se produce en pacientes jóvenes, más frecuentemente en hombres que en mujeres, ¿verdad? Más o menos 6 a 1 es su prevalencia, ¿sí? Especialmente en pacientes muy altos, ¿sí? Pacientes muy altos pueden tener este tipo de problemas. Normalmente se produce cuando el paciente está en reposo, ¿verdad? El paciente está reposando y de repente inicia con dolor torácico, con la respiración,
y tiene dos secas, y hacemos una radiografía y vemos un neumotórax. Entonces este es el primario espontáneo, que está relacionado con el tabaquismo. Los pacientes que fuman tienen más posibilidades de tener un neumotórax primario y tienen una tendencia genética también, o sea, tiene una prevalencia familiar, digamos, ¿verdad? Si hay familiares que tuvieron alguna vez, hay posibilidades también que los descendientes vuelvan a tener. Entonces, este es el neumotórax primario espontáneo. El neumotórax secundario espontáneo es el que se produce en un paciente que tiene una patología pulmonar previa. Por ejemplo, en un paciente de POC, así como le dije, tiene una bulla, tiene una burbuja de aire y eso termina rompiéndose y se produce el neumotórax. Entonces es secundario porque el paciente ya tiene una alteración pulmonar, tiene una enfermedad pulmonar de base, ¿sí? Pero es espontáneo porque no hay ningún traumatismo ni nada, simplemente se produce esa rotura de la arquitectura pulmonar, se rompe la bulla y se acumula aire en la cavidad pleural. Entonces por eso es espontáneo, ¿sí? Y el último y el más frecuente probablemente es el traumático, donde puede ser iatrogénico o no, así como le dije, puede ser por una función equivocada. Por ejemplo, cuando hacemos vías venosas centrales, ponemos una vía venosa central al paciente, podemos punzar sin querer el pulmón y eso produce un neumotórax. Cuando hacemos una punción, una toracocentesis, también se puede producir neumotórax. Esos son los iatrogénicos. Y los no iatrogénicos que son por traumatismo torácico, ¿verdad? Pacientes que tienen accidentes de tránsito, que se caen del caballo, por ejemplo, son cosas que suelen pasar también, ¿verdad? Este es el más frecuente. Frecuentemente los pacientes tienen neumotórax cuando hay traumatismo, ¿sí? Podemos explicar que según su tamaño, el neumotórax leve, moderado y grave, ¿sí? Es una clasificación realmente, una clasificación empírica, podemos decir, ¿verdad? Porque en realidad, más o menos mirando la radiografía, te das cuenta si es que es un neumotórax completo, o sea, un neumotórax grande o no grande, ¿verdad? Pero básicamente, según el tamaño que ocupa, ¿verdad?, el neumotórax dentro del pulmón o dentro de lo que es la cavidad torácica, le clasificamos en eso, ¿verdad? Si es 20% o menos va a ser leve, de 20 a 40 va a ser moderado y 40% más va a ser grave, ¿sí? Pero después le vamos a mostrar que para el tratamiento realmente es otro criterio el que se use, ¿sí? Siempre encontré una guía de Brasil, por suerte, que es bastante cortita y bastante fácil, entonces estuve sacando algunas cositas de ahí, ¿verdad? Bien, así como le dije ahí, neumotórax podemos clasificar en espontáneo, adquirido, traumático, ¿verdad? Donde está el iatrogénico, el que es por barotrauma, que es por la presión de los pacientes que están intubados. El traumático cuando tiene trauma penetrante, trauma cerrado, si hay un accidente de tránsito, una puñalada, por ejemplo, con algún arma cortante que se produzca por arma de fuego, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y el primario, que está relacionado a un montón de enfermedades, el primario, perdón, que es espontáneo, que no tiene ninguna patología de base, un paciente joven, que no tiene ningún problema de base y termina desarrollando un neumotórax. Y el secundario, que como le dije, está relacionado a un montón de patologías, ¿verdad? Puede ir desde POC, asma, infecciones, neoplasia, o sea, realmente casi cualquier patología pulmonar puede producir, pero es más frecuente en el EPOC, ¿sí? El EPOC y el asma es lo que más vemos que hacen neumotórax. El resto, sobre todo porque son mucho menos frecuentes las patologías, ¿verdad? Pueden producir también neumotórax, ¿sí? Tiene unas manifestaciones clínicas generales donde va a haber una arritmia de inicio súbito, o sea, el paciente va a estar en reposo normalmente, ¿sí? Sin hacer ningún tipo de esfuerzo, y de repente va a sentir dolor en el tórax, ¿sí? Puede ser localizado en cualquier parte, no hace falta que sea necesariamente en el costado, puede ser en el frente, puede ser retroesternal su dolor, y se va a relacionar con una arritmia que inicia súbitamente, de repente,
a tener dificultad para respirar, empieza a tener tos seca, y le duele, evidentemente, ¿verdad? Cuando le examinamos a ese paciente, vamos a encontrar que va a tener semiología de neumotórax, ¿verdad? Que en la semiología de neumotórax vamos a ver que evidentemente hay aire dentro de la cavidad pleural, el parénquima se va retrayendo, el parénquima pulmonar. Entonces vamos a encontrar que las vibraciones vocales van a estar abolidas o van a estar muy disminuidas, ¿sí? El murmullo vesicular también va a estar disminuido o inclusive abolido, y vamos a encontrar hipersonoridad, ¿sí? Normalmente percutimos el neumotórax, percutimos el tórax y es sonoro, ¿sí? Pero en este caso va a ser timpánico, va a ser mucho más sonoro, va a sonar mucho más fuerte, ¿sí? Eso nos va a ayudar a poder diagnosticar el neumotórax. Siempre, evidentemente, teniendo un importante grado de sospecha, tenemos que buscar el neumotórax para poder identificarlo, porque no siempre es fácil encontrar el neumotórax. Entonces tenemos que pensar que puede estar ahí para poder terminar encontrándole, ¿sí? Y si es masivo, o sea, si es que es mucho el neumotórax, si se acumula mucho aire, a veces puede alcanzar una presión muy alta, que inclusive es más alta que la presión atmosférica. Entonces, ¿qué pasa? El aire que se acumula empieza a empujar el mediastino y todos los grandes vasos hacia el lado contralateral, ¿sí? Ese pulmón, evidentemente, de ese lado del neumotórax va a estar completamente colapsado, y todo lo que es el mediastino y los grandes vasos van a empezar, inclusive el corazón, van a empezar a ser empujados hacia el lado contrario, y se va a producir taquicardia, hipotensión, ¿sí? Y importante, dificultad respiratoria. Entonces el paciente va a entrar en shock, va a entrar en un shock en lo que se refiere a la parte sanguínea, ¿verdad? Va a empezar a bajar su presión, va a empezar a tener taquicardia, y ese neumotórax hay que resolver de forma urgente, ¿sí? Hay que resolver de forma urgente si es que el paciente está inestable. Pero por suerte, es muy infrecuente el neumotórax masivo. Normalmente con los traumáticos se suele ver muchas veces, ¿verdad? Pero si en los neumotórax más comunes, tipo los espontáneos y demás, no suele ser tan importante la cantidad de aire que se acumula en la parte pleural. Bien, el diagnóstico por imágenes, como siempre, el método ideal es la radiografía, ¿sí? Ante lo posterior, en general, no hace falta pedir una radiografía lateral. Con una radiografía de frente, ya frecuentemente vamos a poder ver que el paciente tiene un neumotórax. En este caso, la tomografía y la ecografía son muy secundarias, ¿verdad? En general no se suelen usar. La tomografía solamente es útil si es que pensamos que el paciente tiene algún tipo de complicación, o si no estamos viendo el neumotórax en la radiografía y sospechamos que el paciente tiene neumotórax, podemos pedirle, pero no, en general no se usa, ¿verdad? O de repente, para hacer la planificación de una cirugía, si vamos a operar al paciente que tiene neumotórax, ahí podemos utilizar la tomografía, pero en general con la radiografía tendríamos que poder llegar al diagnóstico, ¿sí? Y bueno, ¿y cómo se ve normalmente el neumotórax? Se ve mostrar en una radiografía, ¿sí? Pero lo que van a ver es una línea de despegamiento, ¿sí? Van a ver la pleura claramente marcada, ¿verdad? No es tan claro. Claramente marcada cerca del pulmón. Van a ver un espacio donde prácticamente se va a ver todo negro y no va a haber ahí vasos pulmonares. Y esa es la forma en que vamos a ver que el paciente tiene neumotórax. Pero ¿por qué les digo que tiene que sospechar y que tiene que tener un alto grado de sospecha para identificar el neumotórax? Porque si es así grande como este, enorme, es muy fácil ver. Pero muy frecuentemente los neumotórax son muy pequeños y son difíciles de ver, ¿sí? Entonces, esto es lo que tienen que buscar. Este es el pulmón normal, ¿sí? Este es el pulmón normal donde, si ustedes se fijan, hay una vascularización por todas partes, ¿verdad? Están los vasos pulmonares presentes, inclusive allá arriba hay vasos pulmonares, acá hay vasos pulmonares, el ilio pulmonar está normal, ¿verdad? Y
Y si ustedes comparan esto con este lado, acá es todo negro. Esto nomás es el pulmón. ¿Sí? Esto nomás es el pulmón. El resto está todo lleno de aire. Entonces, así se ve. Se ve que van a ver que no hay vascularización y que no hay nada en ese lado del pulmón, básicamente. Este es un neumotórax evidentemente masivo, ¿sí? Está tomado prácticamente todo, el pulmón ya quedó totalmente reducido, pero dependiendo de lo que tenga el paciente, no siempre va a ser así, ¿verdad? Muchas veces inclusive va a ser bastante difícil de ver. Acá, por ejemplo, si miran en su computadora, después van a poder ver, ¿sí? Pero les voy a mostrar, voy a mostrarles dónde está la línea de... Hagamos. Acá por ahí está la línea pleural. Entonces eso es lo que tienen que buscar, ¿sí? Acá, por ejemplo, se nota la diferencia. Acá un pulmón bien vascularizado, sin ningún inconveniente. Y acá, por ejemplo, la vascularización nos llega no hasta el borde, y esta es la línea pleural. Entonces, esa es la línea de despegamiento pleural que tienen que buscar. Por eso tienen que sospechar. Si ustedes miran rápido esta radiografía, conste que este ya es otra vez un poquito grande, por lo menos un neumotórax moderado, porque prácticamente toma todo lo que es la parte lateral del pulmón, la parte superior, ¿sí? Y se nota la línea de despegamiento. Pero a veces si miran muy rápido la radiografía, no se van a dar cuenta. Entonces es importante sospechar y buscar claramente el neumotórax para poder encontrar. Lo mismo, ¿verdad? Es un neumotórax también masivo, donde el pulmón está completamente desgraciado y ahí ven el neumotórax que está gobernado en amarillo, ¿verdad? Todo está prácticamente tomado por el aire. Y esa es la diferencia. Cuando es grande es muy fácil de ver, cuando es chico es relevante. Acá, por ejemplo, lo mismo, acá en este cerro también bastante bien. Acá la línea pleural, todo esto que se ve acá, y el resto es el neumotórax. Inclusive arriba se ve que está desgraciado el lóbulo. Ahí que está completamente desgraciado el lóbulo superior también. Entonces, algunos ejemplos le puse un neumotórax pequeño para que puedan ver. Acá, por ejemplo, este es un neumotórax muy pequeño que es súper difícil de ver. Entonces, ahí va a estar esa flecha, está marcando ahí la línea de despegamiento pleural. Acá, por ejemplo, solamente en la parte superior está el neumotórax. Es muy poco lo que se ve. Y por ejemplo, es bastante más difícil ya de ver. Es cuando esos neumotórax son los que son realmente difíciles de diagnosticar. Hay que mirar muy detenidamente. Y después para que vean un poco cómo se ve la tomografía. Lo mismo, pero es evidentemente 1000 veces más fácil de ver la tomografía. Van a ver una porción de pulmón que va a quedar negra, completamente negra, sin nada. Y básicamente eso, ¿verdad? Siempre en la ventana pulmonar, ¿sí? En la ventana mediastinal no se va a notar la diferencia. Solamente en la ventana pulmonar van a poder ver la diferencia. Pero acá sí se nota súper bien, no es muy difícil de ver. La tomografía es bastante evidente. Acá otro neumotórax también es bastante fácil de ver. Por más pequeño que sea, siempre van a poder ver el neumotórax en la tomografía. En general, no hay muchas dudas por eso. Bien, ¿y cómo se define el tratamiento? El tratamiento se va a definir como dependiendo del tamaño del neumotórax y de la estabilidad del paciente. O sea, lo que tenemos que ver es qué tan grande es el neumotórax. Si es muy grande, si no es tan grande, y si el paciente está estable o no. Si el paciente está con buena presión, con buena mecánica ventilatoria, si no está demasiado disnéico, si no está hipotensando, si no está en shock el paciente, evidentemente. Entonces hay que evaluar los signos vitales del paciente, ver que no esté tampoco con una saturación muy baja. Si está estable el paciente está bien, genial, ¿verdad? Y si no, vamos a tener otra conducta. Entonces, algunas guías, la mayoría de hecho de las guías, usa la siguiente clasificación para poder hacer el tratamiento. Hacen una medida desde el vértice del pulmón hasta el vértice de la cavidad pleural en la
Y si es menor a 3 centímetros, es un neumotórax pequeño. ¿Sí? Entonces, así, de esa forma le clasifican, le damos 3. Ahí le voy a mostrar. Ellos agarran y miden. Acá, por ejemplo, acá por ejemplo, está totalmente tomado. Sí, sí, es una motora grande. Pero si, por ejemplo, fuera solamente la parte superior del pulmón la que está afectada, por ejemplo, acá, en este. A ver. Ellos miden desde acá hasta acá. Y ven, si esto es mayor a 3 centímetros, es un neumotórax grande. Si es menor a 3 centímetros, es un neumotórax pequeño. ¿Sí? Esa medida es la que hacen. Desde la línea de pegamento pleural hasta el vértice de la cavidad pleural. Si eso es mayor o menor a 3 centímetros, es lo que ellos buscan para poder definir el tratamiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Depende mucho si es un neumotórax traumático o un neumotórax primario, secundario, ¿verdad? Es muy importante tener eso en cuenta para poder definir el tratamiento. Entonces, el neumotórax primario, como ustedes ya saben, bueno, esto ya más o menos casi todo ya dijimos, ¿verdad? No tiene patología de base, no está relacionado al esfuerzo, tiene una prevalencia en el sexo masculino aproximadamente 6 a 1, significa que es 6 veces más frecuente en los hombres que en las mujeres. ¿Sí? Las manifestaciones clínicas no siempre se relacionan con el tamaño del neumotórax. ¿Qué significa eso? Puede haber un neumotórax que sea relativamente pequeño, no sea muy grande, y que el paciente esté muy sintomático. ¿Sí? Porque evidentemente es un paciente que no tiene una patología pulmonar de base y el aire se ponga repentinamente, de repente se ponga el aire en su cavidad pleural y entonces el paciente tiene muchos síntomas, ¿verdad? A pesar de que el neumotórax sea muy pequeño, el paciente puede estar muy sintomático. Y más o menos el 30% de los pacientes puede presentar recurrencias, a veces un poquito más, ¿sí? Y se presentan sobre todo dentro del primer año. Entonces, después de que el paciente tiene un neumotórax primario que nosotros pudimos resolver, dentro de ese primer año es cuando el paciente va a tener más riesgo de poder hacer una recurrencia, ¿sí? O sea, tener un nuevo episodio de neumotórax. ¿Cómo vamos a realizar el tratamiento? Vamos a realizarlo de la siguiente manera. Tiene que ser cuando abandono el tabaquismo, ¿sí? Hay que dejar de fumar al paciente, sí o sí. Debemos hacerle una profilaxis trombólica. Eso se hace en todos los pacientes que van a estar en reposo, ¿sí? Se les pone heparina de bajo peso molecular. Eso es algo que se le pone a todos los pacientes internados, básicamente. Tiene que estar en reposo relativo el paciente. Hay que tener una analgesia adecuada. Ponerle medicamentos para que el paciente no sienta dolor, para que esté evidentemente cómodo, y podemos usar oxigenoterapia a grandes dosis, 10 litros por minuto por lo menos. ¿Por qué? Porque el nitrógeno es un gas que es parte del gas pulmonar, pero no se absorbe por los alveolos en general. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros le empezamos a dar oxígeno a grandes dosis al paciente, se va reemplazando el nitrógeno de la cavidad pulmonar, de los alveolos, se va reemplazando por oxígeno. ¿Sí? Si le damos oxígeno sobre todo al 100%, se reemplaza el nitrógeno por oxígeno y eso se puede absorber más fácilmente. Entonces lo que pasa es que tratamos de que el paciente empiece a absorber todo el aire que hay ahí, en vez de que esté el nitrógeno, que más o menos constituye un 70% por ahí del gas. Tratamos de que todo ese nitrógeno se reemplace por oxígeno y se pueda absorber. Entonces, esa es la forma en que inyectar el oxígeno a grandes dosis. Pero para que sepan más que se le puede poner el oxígeno al paciente a alto flujo y eso va a ayudar a que se resuelva el neumotórax, ¿sí? Va a ayudar a que se resuelva más rápido el neumotórax, sobre todo si es que no le pusimos tubo de drenaje pleural. Y vamos a usar algunas medidas específicas también, según el tamaño del neumotórax y según la estabilidad del paciente. Entonces acá le puse otro cuadrito, ¿verdad? Sobre las cosas que hay que tener en cuenta para poder trabajar con el neumotórax, ¿verdad? Hay que tener en cuenta para poder hacer el tratamiento. Hay que tener en cuenta el tamaño del neumotórax, la intensidad de los síntomas de repercusión clínica, ver si es el primer episodio, si es una recurrencia,
ver si es un neumotórax simple o complicado. ¿Verdad? Todo eso va a tener si hay alguna patología pulmonar asociada, si hay algún trauma, si el paciente está ventilado. ¿Verdad? Todo eso es importante y le voy a ir explicando por qué es importante. Bueno, tenemos el neumotórax primario, el paciente es estable, o sea, un paciente que no tiene patología de base, es joven, vino con un neumotórax y es un neumotórax espontáneo primario. ¿Y qué vamos a hacer? Si es un neumotórax pequeño, podemos hacer, pequeño le estoy diciendo menos de 3 centímetros, ¿sí? Menos de 3 centímetros. Podemos usar una conducta conservadora, o sea, podemos no necesariamente invadir el paciente. Podemos usar con oxigenoterapia, hacerle reposar durante un tiempo. Se puede internar en observación del paciente durante 24 horas y hacerle una radiografía al día siguiente. Si el neumotórax no va creciendo o el paciente no empeora con sus síntomas, tranquilo, se puede ir a la casa sin problema y le hacemos un control ya cada 48 horas, por ejemplo, para ver que todo esté bien. Y le podemos poner el oxígeno a flujo alto también. El único problema de ponerle oxígeno a flujo alto es que tarda mucho tiempo en resolver y obviamente para poder usar oxígeno a flujo alto el paciente tiene que estar internado, ¿sí? Entonces no siempre se usa, ¿verdad? Pero podemos hacer una conducta conservadora sin pulsarle, sin nada, dejar que se resuelva espontáneamente, si es pequeño. Si es grande, ahí sí o sí tenemos que internarle por 24 horas. En el pequeño, con 6 horas de observación podemos liberarle. Pero en el grande, sí o sí tenemos que internar por 24 horas por lo menos, ¿sí? Y si es grande, sí o sí tenemos que hacer algún tipo de drenaje. ¿Cómo le podemos drenar al paciente? Podemos hacer una toracocentesis para sacar el aire sin problema, ¿verdad? Se puede ir aspirando eso sin inconveniente. Esa es la aspiración simple que dice ahí. Se le puede colocar un tubo de drenaje pleural o algún otro tipo de catéter. El tubo de drenaje pleural es un tubo muy grueso y duele mucho. Duele mucho. Algo le quería decir también de paso mientras. Como me robaron todas mis cosas, no tengo más lista de ustedes. Entonces, pueden hacer correr una hoja nomás mientras para firmar la sentencia, ¿sí? Bien. Si o sí tenemos que entonces hacer un procedimiento invasivo de drenaje, podemos pulsar el al paciente y con eso sacar el aire sin problema. O podemos colocar un tubo de drenaje pleural, como le dije. El tubo en particular es bastante grande, casi agarra todo el espacio intercostal y duele mucho colocarlo. Podemos usar también tubos más pequeños, les traje algunas imágenes para que vean, ¿sí? Otro tipo de drenaje que son tubos un poquito más pequeños. Y tenemos que asegurarnos que el pulmón se está expandiendo y tenemos que estar seguros que el pulmón está volviendo a su tamaño normal, ¿sí? Porque si no hay expansión pulmonar, vamos a tener que terapia al paciente o inclusive a veces entrar a cirugía, ¿verdad? Tenemos que asegurarnos que con el correr de los días el pulmón está volviendo a expandirse, ¿sí? O si no, le vamos a llamar a los cirujanos ya para que tengan una conducta más invasiva, ¿sí? Y algo que habíamos visto en lo que fue derrame pleural y que comentamos, ¿verdad? Fue el edema por expansión del pulmón. ¿Qué pasa cuando el pulmón está durante mucho tiempo colapsado, ya sea por aire o por líquido? Nosotros sacamos ese aire o ese líquido y el pulmón se vuelve a expandir. Eso puede producir un edema pulmonar y muchas veces termina inclusive con la muerte del paciente. Entonces, si es un neumotórax muy grande, tenemos que tratar de drenar lentamente y controlarle cerca al paciente para que no haga un edema de expansión, ¿sí? O sea, para que no tenga esa complicación que le da dificultad respiratoria, le da dificultad respiratoria, le da hipotensión al paciente, le hace entrar en shock prácticamente el edema por expansión. Entonces tenemos que tratar de evitar ese tipo de complicaciones. Siempre tiene que ser controlado muy de cerca si es un neumotórax ya que está con mucho tiempo de evolución. Bien,
primario, secundario, lo que sea, que el paciente está inestable, siempre vamos a drenarle de forma urgente. Lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo que hacíamos con el neumotórax, en pacientes estables, pero vamos a hacer de forma urgente. Si el paciente está inestable, está con muy mala mecánica ventilatoria o está con hipotensión, ¿verdad? La gente está chocando, no podemos esperar a hacer una radiografía. Si nosotros hacemos diagnóstico clínico de que el paciente tiene un neumotórax, ahí mismo tenemos que ponerle el tubo o directamente pulsarle para que salga al aire, ¿sí? Lo antes posible. Ahí, como dicen, si ustedes, por ejemplo, están en una zona rural, no tienen un médico con experiencia para poner el tubo al paciente, ustedes pueden hacer directamente con una aguja normal. Clavar una aguja se puede colocar en el segundo espacio intercostal, ¿sí? O inclusive en el quinto espacio intercostal, ¿sí? Directamente le insertan la aguja y dejan que dé el neumotórax, ¿sí? Pero no hace falta hacer la radiografía ni ningún estudio de imagen del paciente. Si está inestable, hay que actuar lo antes posible porque muy rápidamente el paciente puede terminar falleciendo, ¿sí? Y acá les puse algunos ejemplos, ¿verdad? No encontré ni una imagen real del tubo de drenaje pleural, pero estas son las otras opciones de catéter. Este catéter, por ejemplo, que les puse acá, se llama pigtail en inglés, una cola de chancho. Happy pork. Se llama así porque es un catéter que está enroscado así, es giratorio, como la cola de los chanchos, ¿sí? Y eso normalmente se mete y después recién con un pequeño trocar se extiende adentro, ¿sí? Normalmente se mete enroscado y después recién se extiende de vuelta. Esto tiene muchas ventajas, ¿verdad? Como es aire, hermano, le vamos a sacar, no es líquido ni nada. Con eso ya es suficiente para que el aire salga. Y es mucho más cómodo para el paciente. Este es súper pequeño, tiene un poquito más que el tamaño de una aguja normal. No es muy grande. Pero en cambio, este, por ejemplo, este tiene 12 French más o menos. Y este tubo tiene 16 French por ahí. Este es muy grande. El tubo tiene casi el tamaño del espacio pleural. Entonces, evidentemente es mucho más traumático para el paciente, duele muchísimo colocar un tubo de drenaje pleural, duele, pero un montón, por más anestesia que se use, al paciente le duele muchísimo la colocación, es muy doloroso. Yo vi unos cuantos tubos cuando se pusieron, normalmente los cirujanos más ponen, pero cuando hacía clínica médica llegué a ver algunos tubos y duele demasiado, ¿verdad? Siempre que podamos hacer algo diferente al tubo, tenemos que tratar de hacerlo, ¿verdad? Y lo que se hace es esto, ¿verdad? Se le pone el tubo al paciente, ahí está el neumotórax. Un lado está debajo del agua y el otro lado está conectado a la atmósfera, o se le puede conectar un aspirador directamente para que vaya haciendo presión negativa y salga más rápido el aire. Si, por ejemplo, le hacemos esto al paciente, ¿verdad? Le ponemos el tubo y está conectado solamente a la atmósfera, no sale el aire. No va a salir, después se expande el pulmón, ahí podemos ponerle presión negativa. Conectamos a un aspirador y le hacemos presión negativa al paciente para que expanda más rápidamente el pulmón. Se puede hacer también. Y este es un tubo de drenaje pleural, aunque es bastante chiquitito todavía, pero es mucho más grande que lo que se le tiene un calibre bastante importante, ¿verdad? Duele bastante colocar. Bien, hasta ahí, bien. Lo que hacemos es drenar. Si está inestable, drenamos más rápido. Si es grande, también siempre vamos a tratar de drenar. No se va a resolver solo. Si es pequeño, sí se puede resolver solo. Eso es lo que tiene que manejar. No es que siempre a todos los neumotórax tenemos que hacer algún tipo de procedimiento invasivo. Y el neumotórax primario recidivante, o sea, un neumotórax que es primario, sin patología de base, donde el paciente tiene un segundo episodio de neumotórax. ¿Sí? Después de la primera infección de neumotórax, las recurrencias están aproximadamente entre el 20 y el 50%, ¿verdad? Algunos dicen 30, pero más o menos está entre 20 y 50% aproximadamente. ¿Sí? Después del primer episodio. Pero ustedes ven que después del segundo episodio son más del 60%, o sea, más de la mitad de los pacientes que tuvieron dos neumotórax espontáneos primarios van a tener un tercer episodio, ¿verdad?
Entre 60 y 80% dicen los estudios. ¿Qué significa eso? Que cuanto más episodios tenga el paciente, más probablemente va a tener un nuevo episodio, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Después del primer episodio del tratamiento conservador, podemos hacer el tubo, dependiendo de lo que decidimos, ¿verdad? El tubo, la función, la aspiración, lo que sea. Resolvimos la motora en el primer episodio, todo bien. El paciente se va a su casa y quizás ya nunca vuelva a pasar, ¿verdad? Fue algo que pasó una sola vez y ya está, le mandamos a su casa. Pero como ustedes ven, después del segundo episodio, más de la mitad de los pacientes que tienen el segundo episodio van a tener un tercer episodio de vuelta. Entonces, después del segundo episodio, como dice acá, después del segundo episodio, siempre sí o sí hay que hacer ya una conducta definitiva del paciente. ¿Qué significa eso? Hacer una pleurodesis. Pleurodesis es pegar una pleura con la otra, ¿sí? Se pega la pleura con la otra y entonces la cavidad pleural desaparece, ¿sí? Es algo que se usa para la terapia pleural y es algo que se usa también para el neumotórax. Entonces, en el primer episodio le mandamos a la casa. Segundo episodio le hacemos pleurodesis sí o sí. Y hay tres opciones. La pleurodesis química, pleurodesis por abrasión o pleurodesis por pleurectomía. Entonces, por lo menos el término no, básicamente, ¿verdad? Lo que tienes que saber es que se le va a hacer una pleurodesis al paciente sí o sí. ¿Qué? Y pleurodesis es pegar las pleuras una con otra, ¿sí? Es adherir las pleuras, causar una adherencia ahí. Y la pleurodesis química, por ejemplo, nosotros le ponemos un compuesto químico al paciente, hay muchas opciones, ¿verdad? Hay muchas opciones, se le pone un talco o algún líquido químico que produce una reacción inflamatoria y produce que las pleuras se peguen, ¿sí? Entonces la reacción inflamatoria, pues, o sea, tipo una cicatrización, cuando el pulmón se expande, se quedan adheridas las pleuras con la reacción inflamatoria. Y en la pleurodesis por abrasión, lo que se hace es lesionar la pleura durante la cirugía, ¿sí? Se lesiona la pleura durante la cirugía, intencionalmente, evidentemente. Puede ser con gasa, por ejemplo, se le pasa una gasa a la pleura y se logra que se lastime, que sangre un poquito, y esa reacción inflamatoria después produce la adherencia de las pleuras, ¿sí? Y la última, la pleurodesis por pleurectomía, es se le saca un pedazo de pleura al paciente y evidentemente se produce la reacción inflamatoria importante y se pega también, ¿verdad? Son tres formas nomás de hacer que la pleura se pegue. Lo que más se usa es la pleurodesis por abrasión, es lo que más se usa. Se lastima un poco la pleura porque tiene mejores resultados. Se lastima un poco la pleura durante el acto quirúrgico y se produce la adherencia pleural, ¿sí? Bien, el neumotórax secundario, el tratamiento principalmente consiste en el control de la patología de base. El neumotórax secundario, estamos hablando de un neumotórax que se produjo por algún otro motivo, EPOC, asma, lo que sea, ¿verdad? Entonces lo que vamos a tratar es de controlar la patología de base principalmente. Y esto ya es variable, ¿verdad? Dependiendo del cuadro clínico del paciente, ¿verdad? Dependiendo de qué tan dañado es su pulmón, a veces se puede hacer ya en el primer episodio, como el paciente evidentemente tiene un pulmón muy patológico, ¿verdad? O sea, es un pulmón que está muy dañado, que ya tiene lesiones, a veces podemos tomar la decisión de hacerle ya una pleurodesis en el primer episodio, ¿verdad? O sea, si vemos que es un EPOC muy feo y todo lo que sea, podemos ya hacerlo con una pleurodesis porque ya es muy evidente que el paciente sí o sí va a tener una recidiva. O, por ejemplo, vemos una tomografía que tiene puyas demasiado grandes del EPOC y entonces ya le hacemos una pleurodesis en la primera oportunidad, ¿sí? En este caso, no importa si es un neumotórax secundario, no importa el tamaño del neumotórax, si el paciente está estable o no. Estamos hablando, como ustedes ya saben, estamos hablando de un paciente que tiene una patología pulmonar de base que fácilmente se puede complicar. Y como les digo, lo más frecuente es que esto se produzca en pacientes con EPOC. Los pacientes con EPOC normalmente son pacientes que tienen otros problemas aparte de su EPOC. Son diabéticos, son ancianos, tienen hipertensión,
tienen problemas cardiovasculares porque fumaron toda su vida, o sea, una serie de cosas. Entonces el paciente siempre tiene que estar internado, tiene que ser observado mínimamente 24 horas. ¿Sí? No importa si la opción de la motora es súper chico. Como es un paciente con patologías, se puede complicar muy fácilmente, no podemos mandarla a su casa. Sí o sí tenemos que internarle mínimo 24 horas, igual si es una motora pequeña. ¿Sí? Igual si es una motora pequeña. Y en general, salvo que el motor sea demasiado pequeño, que sea un motor laminar, o sea, que sea solamente un hilito de la motora, o menor a 1 centímetro, siempre le vamos a poner el tubo de drenaje pleural, porque, como les digo, es un pulmón muy patológico y normalmente estos pacientes, si tienen una motora, por más pequeño que sea, en general se descompensan mucho, ¿verdad? Son pacientes que ya tienen un problema pulmonar, entonces tienen problemas respiratorios y con un poco de pulmón que le saques ya le complica demasiado, ¿verdad? Entonces siempre se le va a poner un tubo de drenaje pleural al paciente. En general no vamos a optar por un tratamiento conservador con estos pacientes. Siempre le vamos a entrenar y siempre le vamos a poner un tubo de drenaje, a menos que sea muy pequeño el tubo de drenaje pleural, el neumotórax. Y en este caso, por ejemplo, es mucho más difícil también usar esos catéteres Big y demás de en general, siempre tubo nomás, directamente. No vamos a dar la oportunidad que se complique el paciente. Y el neumotórax traumático, básicamente lo que les dije ya, no hay mucho que decir respecto a eso, ¿sí? Ya hablamos un poquito del neumotórax traumático. Y hasta ahí vamos a hacer bastante cortita. Dale. Entonces, la próxima clase voy a preparar neumonitis por hipersensibilidad, porque casi la dieron clínicamente, entonces le dejan más a ellos. Probablemente no se le agregó algo y bueno, una clase voy a probar neumonitis por hipersensibilidad, silicosis, que es algo muy frecuente también, que es parte de la neumoconiosis. Y en la otra clase vamos a dar la otra patología restrictiva, ¿sí? Para que puedan manejar un igual le traerá una imagen de neuroquintasia y demás. Después ya nos queda solamente asma y EPOC, creo, para ver. O sea, son 4 temas más que tenemos que dar. Y ya estamos. Sí. Es poquito. Dale. Está.